Parecía que no había comido en días, de pie junto al anciano caído con sangre en los nudillos. Pero cuando esos 100 guerreros aparecieron en la cresta a la mañana siguiente, todos los habitantes de ese pueblo fronterizo comprenderían que habían presenciado algo mucho más grande que un simple acto de bondad. Sawyer Briggs se agazapó tras las cajas de madera que había frente al puesto comercial de Murphy, con el estómago rechinando contra su columna vertebral como 2 piezas de cuero áspero. El sol caía a plomo sobre la polvorienta calle principal, y podía oler el pan fresco desde el interior de la tienda, un aroma que le retorcía el estómago vacío de hambre desesperada. La ropa le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo, remendada y remendada hasta parecer más una colcha que una prenda de vestir. A través del sucio escaparate, observó al dueño de la tienda, un hombre corpulento de mirada cruel, discutir con un anciano nativo que se mantenía de pie con serena dignidad a pesar de la agresión verbal. Las curtidas manos del anciano aferraban una pequeña bolsa de cuero, su cabello plateado trenzado con cuentas tradicionales reflejaba la intensa luz del sol que se filtraba a través del cristal. Ya les dije, gente, que no se comercia con los de su clase, espetó el dueño de la tienda, su voz resonando a través de las delgadas paredes. Tomen sus baratijas y váyanse antes de que llame al sheriff. Sawyer tensó la mandíbula al ver cómo el anciano se enderezaba con silencioso orgullo. La voz del anciano se mantuvo firme, hablando con acento inglés sobre la necesidad de medicinas para su nieta enferma, ofreciendo artículos de hermosa artesanía a cambio. Pero el rostro del dueño de la tienda se enrojecía con cada palabra. El chico había visto suficiente crueldad en sus 16 años como para reconocerla al instante. Conocía esa mirada. La misma expresión que había visto en los rostros de hombres que pateaban perros callejeros solo porque podían. Algo frío y agudo se retorció en su pecho al ver cómo la dignidad del anciano era despojada poco a poco. Pero lo que Sawyer no sabía era que ese momento desencadenaría acontecimientos que sacudirían los cimientos del pequeño pueblo fronterizo, y que la decisión que estaba a punto de tomar resonaría en las tierras tribales durante generaciones. El corazón de Sawyer latía con fuerza contra sus costillas al ver a 2 hombres más entrar en el puesto comercial, hombres que reconoció como los jornaleros de Clyde Hargrove. Sus botas retumbaron sobre el suelo de madera, y a través de la ventana, pudo verlos flanqueando al anciano nativo como lobos que rodean a su presa herida. «¿Viejo sordo?», preguntó Clyde Hargrove desde detrás del mostrador. Sus puños carnosos se apretaron a los costados. «Murphy te dijo que te fueras. Tal vez necesites ayuda para entender». La voz del anciano permaneció serena, pero Sawyer pudo ver la tensión en sus curtidas manos. «Mi nieta está muy enferma. Solo pido medicinas. Estos artículos valen mucho más de lo que necesito». Clyde rió, un sonido áspero que le puso la piel de gallina a Sawyer. «¿Vale algo? ¿Esta chatarra?». Le arrebató la bolsa de cuero de las manos al anciano y vertió su contenido sobre el mostrador. Hermosos abalorios esparcidos por la superficie de madera. Patrones intrincados que denotaban horas de cuidadosa artesanía. Pero entonces Clyde hizo algo. Algo que le heló la sangre a Sawyer. Barrió el mostrador con el brazo, haciendo que los objetos preciosos se estrellaran contra el suelo, y golpeó con fuerza con la bota un delicado collar que probablemente le había llevado meses crear. La compostura del anciano finalmente se quebró. Un sonido escapó de su garganta. No fue exactamente un jadeo, ni un grito, sino algo que denotaba un profundo dolor espiritual. En ese momento, Sawyer vio su propio reflejo en los ojos del anciano. La misma impotencia, el mismo hambre, la misma profunda convicción de que el mundo podía ser indescriptiblemente cruel con quienes no tenían nada. El delgado cuerpo de Sawyer tembló mientras se apretaba contra la pared, con todos sus instintos gritándole que corriera, que se escondiera, que sobreviviera como siempre. Era solo un niño flacucho sin nada a su nombre excepto la ropa que llevaba puesta. ¿Qué podría hacer contra 3 hombres adultos? Pero cuando Clyde levantó la mano hacia el rostro del anciano, algo dentro de Sawyer se quebró como una rama seca,
y se encontró avanzando hacia la puerta antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo. La puerta del puesto comercial de Murphy se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared, haciendo vibrar los cristales. Sawyer se quedó en el umbral, con el pecho agitado, como un espantapájaros que hubiera cobrado vida. Su rostro pálido estaba rojo de determinación, y sus manos temblaban ligeramente a los costados, pero su voz cortó el silencio atónito como una cuchilla. «Déjenlo en paz». Los tres hombres se volvieron hacia él con expresiones que iban del asombro al regocijo. Clyde Hargrove arqueó las cejas al observar la apariencia del chico. La ropa raída, las mejillas hundidas, la delgadez desesperada que denotaba demasiadas noches de hambre. Una lenta y cruel sonrisa se extendió por su rostro. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», resonó en la voz de Clyde una fingida preocupación. «Vaya, parece que no has comido bien en semanas. ¿Por qué no te vas antes de que te desplomes?». Sawyer sentía las piernas como agua bajo sus pies, y el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían oírlo. Pero dio otro paso al frente, colocándose entre el anciano y los hombres contratados por Clyde. El anciano nativo lo miró con sorpresa, y algo que podría haber sido respeto brilló en sus ojos oscuros. «Dije que lo dejaras en paz», repitió Sawyer, su voz más fuerte esta vez a pesar de cómo le temblaba todo el cuerpo. «No ha hecho nada malo». Uno de los hombres de Clyde, un tipo corpulento con brazos como troncos de árbol, soltó una risa áspera. «El chico se cree una especie de héroe. Tal vez deberíamos enseñarle lo que les pasa a los héroes por aquí». El anciano habló en voz baja, su mano curtida extendiéndose hacia el hombro de Sawyer. «Joven, esta no es tu lucha. Estos hombres son peligrosos». Pero Sawyer se encogió de hombros ante el suave toque, con la mandíbula apretada con obstinada determinación. «No, señor. Esta es exactamente mi lucha». Sus ojos no se apartaron del rostro de Clyde mientras seguía hablando. «He tenido hambre muchas veces. Sé lo que se siente cuando nadie te ayuda, cuando te miran como si no fueras nada. Pero sé que nunca nadie me defendió». La diversión de Clyde se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro. «Chico, estás cometiendo un gran error. ¿Tienes idea de con quién estás hablando?». «No importa quién seas», respondió Sawyer, sorprendido por su propia audacia. «Lo que importa es lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo está mal». La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de respiraciones y el ruido lejano de la calle. Sawyer podía sentir el sudor correr por su espalda y tenía la boca completamente seca. Pero se mantuvo firme. Pensó en todas las veces que había deseado que alguien, cualquiera, diera un paso al frente y lo ayudara cuando lo empujaban o lo rechazaban en tiendas y restaurantes. Pero lo que sucedió después pondría a prueba cada gramo de coraje que poseía el joven. Porque Clyde Hargrove no era de los que se echaban atrás en una pelea, sobre todo cuando lo retaba un chico medio muerto de hambre que apenas podía mantenerse en pie. El rostro de Clyde Hargrove se transformó en algo feo y amenazador al acercarse a Sawyer. Sus pesadas botas resonaban siniestramente en el suelo de madera. El chico podía oler el aliento agrio del hombre y ver la red de vasos sanguíneos rotos en su nariz, signos de demasiadas noches pasadas bebiendo para ahogar cualquier remordimiento que pudiera haber tenido. «¿Quieres ser un héroe, chico?». La voz de Clyde se convirtió en un susurro peligroso. «Déjame mostrarte lo que les pasa a los héroes en mi pueblo». Su enorme puño se dirigió hacia la cara de Sawyer con una fuerza brutal, pero el chico había aprendido a ser rápido durante sus años en las calles. Se agachó justo a tiempo, sintiendo el viento del puñetazo alborotarle el pelo. El impulso de Clyde lo impulsó hacia adelante, y se tambaleó ligeramente, con la cara roja de vergüenza y rabia. El anciano dio un paso adelante. Su voz era un poco más que la de un hombre medio muerto de hambre. Era un poco más que un hombre medio muerto de hambre. Era un poco más que un hombre medio muerto de hambre. Era un poco más que un hombre medio muerto de hambre. Era un poco más que un hombre medio muerto de hambre.
Era un poco más que un hombre medio muerto de hambre. Era un poco más que un hombre medio muerto de hambre. Era un poco más que un eso era algo que nunca podría tolerar. Agarró a Sawyer por la pechera de su camisa andrajosa y lo levantó del suelo con una facilidad aterradora. Los pies del chico colgaban indefensos mientras Clyde retiraba su otro puño. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Sawyer, a pesar de pesar casi 100 libras más que él y estar completamente indefenso, miró a Clyde directamente a los ojos y habló con una calma que sorprendió a todos en la habitación, incluido él mismo. Adelante. Golpéame. Pero eso no cambiará lo que eres. Las palabras flotaban en el aire como el humo del cañón de una pistola. El puño de Clyde tembló con furia apenas contenida, y por un momento pareció seguro que atacaría. Pero algo en la mirada firme del chico lo hizo detenerse. Ya no había miedo, solo una aceptación silenciosa y una fuerza que parecía provenir de lo más profundo de su ser. El anciano observó este intercambio con creciente asombro. En sus 70 años, había visto muchos actos de valentía. Pero había algo diferente en este chico blanco y delgado, que no tenía nada que ganar y todo que perder al ponerse de pie. Por un extraño. El agarre de Clyde en la camisa de Sawyer se hizo más fuerte, y su voz se convirtió en un gruñido bajo. ¿Crees que eres mejor que yo, chico? ¿Crees que tus nobles palabras significan algo? No eres más que basura callejera, y eso es todo lo que serás. Tal vez, respondió Sawyer en voz baja, pero al menos puedo dormir por la noche. La simple honestidad de esas palabras pareció golpear a Clyde más fuerte que cualquier golpe físico. Su rostro recorrió una serie de expresiones: rabia, confusión y algo que podría haber sido vergüenza, antes de volver a la fría ira. Uno de sus hombres a sueldo se removió nervioso cerca de la puerta. Jefe, quizá deberíamos dejarlos ir. La gente empieza a congregarse afuera. De hecho, rostros curiosos habían empezado a aparecer en las ventanas, atraídos por la conmoción. La noticia corrió como la pólvora en un pequeño pueblo fronterizo, y ya se estaba formando una pequeña multitud en la calle. Sus voces creaban un murmullo ansioso que parecía presionar contra las paredes del puesto comercial. Pero Clyde Hargrove nunca se había echado atrás ante una pelea en su vida, y no iba a empezar ahora, sobre todo delante de testigos que habían difundido la historia por todo el territorio antes del anochecer. El puño de Clyde cayó como un martillo, pero en lugar de impactar en la cara de Sawyer, golpeó el brazo levantado del anciano. El anciano dio un paso adelante en el último segundo, amortiguando el golpe dirigido al chico. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, con el rostro curtido contorsionándose de dolor, pero permaneció de pie con la dignidad intacta. Basta, dijo el anciano con firmeza, con una voz que parecía llenar toda la sala. Tu lucha es conmigo, no con este joven valiente. Sawyer sintió que sus pies tocaban el suelo cuando Clyde lo soltó. La atención del hombre ahora estaba completamente centrada en el anciano nativo. Las piernas del chico casi se doblaron bajo él, pero se obligó a mantenerse erguido, con la mente acelerada al darse cuenta de que este amable extraño acababa de recibir un golpe destinado a él. Anciano, acabas de cometer el mayor error de tu inútil vida, gruñó Clyde, flexionando los nudillos magullados. Nadie se mete en mis asuntos en mi pueblo. Pero el anciano se mantuvo firme, y algo había cambiado en su postura. El hombre sumiso y suplicante de momentos antes había sido reemplazado por alguien que se comportaba como un líder, alguien acostumbrado al respeto y la responsabilidad. Sus ojos oscuros sostuvieron la mirada de Clyde sin pestañear. ¿Tu pueblo? El anciano preguntó en voz baja. Esta tierra ha visto a muchos que afirman poseerla. Todos creen que su tiempo durará para siempre. La multitud afuera había crecido, y sus murmullos se volvían más agitados. A través de la ventana, Sawyer pudo ver a hombres quitándose los sombreros y a mujeres cubriéndose la boca conmocionadas. Se corría la voz rápidamente de que algo grave estaba sucediendo en el puesto comercial de Murphy. Clyde pareció percibir el cambio de atención, y su ira se agravó.
Agarró al anciano por la pechera de su camisa tradicional. La tela se rasgó ligeramente bajo su agarre. No me importa. Me importa tu filosofía, anciano. Me importa el respeto. Y me lo vas a dar. Fue entonces cuando Sawyer hizo algo que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. A pesar de su agotamiento, a pesar de su miedo, a pesar de sentirse superado en todos los sentidos imaginables, dio un paso adelante y colocó su delgada mano sobre el enorme brazo de Clyde. «Suéltalo», dijo Sawyer en voz baja. «Por favor». La palabra por favor pareció flotar en el aire como una oración. No había desafío, ni desafío, solo una simple petición humana de una persona a otra. Por un instante, algo cruzó el rostro de Clyde, algo que podría haber sido su conciencia, largamente enterrada, intentando aflorar. Pero entonces Murphy, el dueño de la tienda, habló desde detrás del mostrador. «Clyde, viene el sheriff. Lo veo calle abajo». El anuncio lo cambió todo. El rostro de Clyde repasó rápidamente sus cálculos, y Sawyer prácticamente pudo verlo sopesando sus opciones. Ser atrapado maltratando a un anciano nativo y a un niño sin hogar delante de medio pueblo crearía problemas que incluso alguien con la influencia de Clyde tendría dificultades para superar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta confrontación había sido presenciada por ojos ajenos a los de los habitantes reunidos, y que las consecuencias de este momento serían mucho más allá de lo que un sheriff fronterizo podría manejar. El sheriff Coleman se abrió paso entre la multitud frente al puesto comercial de Murphy, con su rostro curtido y sombrío, consciente de que cualquier situación que involucrara a Clyde Hargrove rara vez terminaba bien. Su mano descansaba sobre la culata de su revólver, no porque esperara usarla, sino porque Clyde respetaba la fuerza más que las palabras. Dentro de la tienda, Clyde soltó al anciano y dio un paso atrás, su rostro recomponiéndose rápidamente en una máscara de inocencia herida. «Sheriff, gracias a Dios que está aquí». Estos dos estaban causando problemas en la tienda de Murphy. Los ojos expertos del sheriff Coleman captaron la escena rápidamente. Las cuentas esparcidas por el suelo, la camisa rota del anciano, el rostro asustado pero decidido del chico y la tez enrojecida de Clyde contaban una historia que contradecía por completo las palabras del comerciante. «¿De verdad?», preguntó el sheriff secamente. «Murphy, ¿qué pasó aquí?». Murphy se removió incómodo detrás de su mostrador, sus ojos moviéndose entre Clyde y el sheriff. Todos en el pueblo sabían de los acuerdos comerciales entre los dos hombres, y Murphy le debía a Clyde más dinero del que podría pagar en toda una vida. «Bueno, sheriff, el viejo indio vino con ganas de comerciar, pero no hacemos negocios con los de su clase. Cuando le pedí que se fuera, se puso agresivo, y este chico empezó a amenazar». Sawyer se quedó boquiabierto ante la descarada mentira, pero antes de que pudiera hablar, el anciano le puso una mano suave en el hombro. La tristeza en los ojos del anciano denotaba haber oído mentiras similares muchas veces. «Sheriff», dijo el anciano en voz baja, «vine buscando medicinas para mi nieta enferma. Ofrecí un trato justo. Estos hombres destruyeron mis bienes y amenazaron con violencia. Este joven demostró valentía al defenderme cuando no pude defenderme». El sheriff Coleman estudió los rostros a su alrededor, con la mandíbula pensativa. Había mantenido la paz en pueblos fronterizos el tiempo suficiente como para reconocer la verdad cuando la oía, pero también conocía las realidades políticas de su posición. Clyde Hargrove era dueño de la mitad de los negocios del pueblo y tenía la confianza de gente importante en la capital territorial. «Vaya», el sheriff se dirigió directamente a Sawyer. «¿Tienes algo que añadir a esta historia?». Sawyer sentía la garganta como papel de lija, pero se obligó a pronunciar las palabras. Le dolían, sheriff. Solo quería medicinas para su familia. Tiraron sus cosas al suelo y las rompieron a propósito. El sheriff asintió lentamente y luego observó las cuentas dispersas. Incluso para su ojo inexperto, la artesanía era claramente valiosa, el tipo de trabajo intrincado que tardaba meses en completarse. Nadie destruiría tales objetos accidentalmente. «Clyde,
dijo el sheriff con cuidado. Esta gente parece tener una versión diferente de los hechos. El rostro de Clyde se ensombreció, pero mantuvo la voz serena. Sheriff, usted me conoce. Soy un hombre de negocios respetado en esta comunidad. ¿Va a confiar en la palabra de un vagabundo sin hogar y un viejo indio antes que en la mía? La pregunta flotaba en el aire como el humo de una fogata, y todos en la sala comprendieron sus implicaciones. No se trataba solo de lo que había sucedido en el puesto comercial. Se trataba de poder, privilegio y la clase de justicia que existía en lugares donde la ley aún se estaba escribiendo. La mano del sheriff Coleman se apretó sobre el cinturón de su pistola, y Sawyer pudo ver el conflicto desarrollándose en los rasgos curtidos del hombre. Pero lo que el sheriff decidiera a continuación determinaría si la justicia tenía algún significado en su pequeño pueblo fronterizo, y si el coraje era recompensado o castigado cuando provenía de quienes no tenían nada que perder. El sheriff Coleman caminó lentamente alrededor de los abalorios dispersos, sus botas crujiendo suavemente sobre los trozos rotos. El silencio en la habitación se tensó como la cuerda de un arco, y Sawyer podía oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Finalmente, el sheriff se agachó y recogió un collar parcialmente intacto, examinando los intrincados diseños con sincero aprecio. «Es un trabajo excelente», dijo en voz baja, y luego miró al anciano. «¿Tu nieta lo hizo?» El anciano asintió, con la voz cargada de emoción. «Solo tiene 12 años, pero tiene manos talentosas. Tardó 3 meses en terminar esta pieza. Esperaba canjearla por la medicina que podría salvarle la vida». Algo cambió en la expresión del sheriff Coleman, y al levantarse, su postura había cambiado. Miró a Clyde directamente, y su voz transmitía la autoridad de su placa al hablar. «Clyde, te lo voy a preguntar una vez más. Y quiero la verdad. Destruiste la propiedad de este hombre». El rostro de Clyde se sonrojó y apretó los puños. «Sheriff, no me gusta su tono. Quizás olvidó quién paga los impuestos que financian su salario. Tal vez olvidaste que hice un juramento para proteger a todas las personas en este territorio. No solo a los que tenían los bolsillos llenos», respondió el sheriff con calma. «Ahora responde a mi pregunta». La tensión en la sala era tan densa que parecía presionar contra las paredes. Murphy se encogió detrás de su mostrador, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Los hombres contratados por Clyde se movieron nerviosos, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas, pero sin atreverse a desenvainarlas con el sheriff presente. Sawyer observó con asombro cómo el anciano daba un paso al frente. Su mano curtida se extendió hacia el sheriff Coleman. «No hay necesidad de que este conflicto continúe. Me iré pacíficamente y buscaré ayuda en otro lugar». Pero el sheriff Coleman negó con la cabeza. «No, señor, no lo hará. Esto es un asunto de ley ahora». Se volvió hacia Clyde. «Vas a pagar por los bienes dañados y vas a disculparte con este hombre y el chico». La risa de Clyde fue áspera y amarga. «Y una mierda. Sheriff, estás cometiendo un error que te va a costar tú». «Tal vez», respondió Coleman con calma. «Pero algunas cosas valen la pena». Las palabras parecieron electrizar el aire de la habitación. A través de las ventanas, Sawyer vio cómo la multitud afuera crecía, con los rostros pegados al cristal mientras intentaban escuchar lo que sucedía adentro. Comprendió que este momento daría que hablar en el pueblo durante años, terminara como terminara. Clyde dio un paso amenazador hacia el sheriff. Pero la mano de Coleman se dirigió a su arma con un movimiento tan fluido y practicado que era evidente que lo había hecho muchas veces. «No lo haría, Clyde. No delante de todos estos testigos». Pero lo que sucedió después lo cambiaría todo. Porque en ese preciso instante, un sonido diferente a todo lo que nadie en la habitación había oído jamás comenzó a crecer en la distancia, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba, hasta que pareció sacudir los cimientos del edificio. El sonido era un trueno. Pero no del cielo. Era el estruendo de cascos, docenas de ellos,
acercándose desde las colinas del este a un ritmo constante y decidido. Todos en el puesto comercial de Murphy se congelaron al acercarse el rítmico golpeteo, y a través de las ventanas pudieron ver a la multitud afuera girarse para mirar la calle principal con expresiones de asombro y creciente preocupación. Sawyer apretó la cara contra el cristal y sintió que se le cortaba la respiración. Los jinetes emergían del calor que brillaba en el horizonte, no con la caótica prisa de un ataque, sino en la disciplinada formación de un pueblo que había dominado el arte de la equitación durante incontables generaciones. Vestían ropas tradicionales mezcladas con equipo práctico de la frontera, sus rostros pintados con símbolos que denotaban una seria intención. «Dios mío», susurró el sheriff Coleman, olvidando su arma mientras miraba a los jinetes que se acercaban. Debían de ser 100. El rostro del anciano se había transformado por completo. Había desaparecido el anciano sumiso que había estado pidiendo medicina. En su lugar se encontraba a alguien con el porte del liderazgo, alguien acostumbrado a ser un hombre que había estado pidiendo medicina. Alguien acostumbrado a ser un hombre que había estado pidiendo medicina. Alguien acostumbrado al respeto y la obediencia. Sus ojos oscuros brillaba con una emoción que podría haber sido satisfacción. «Jefe Royce Barrett», susurró Clyde, palideciendo al reconocerlo. Su jefe Royce Barrett. El anciano sonrió por primera vez desde que entró en la tienda, y había algo a la vez amable y terrible en su expresión. «Soy yo, y esta es mi gente. Vengo a ver qué le ha pasado a su líder». Los jinetes habían llegado a las afueras del pueblo, sus caballos moviéndose en perfecta sincronización mientras se formaban en un amplio semicírculo alrededor del puesto comercial de Murphy. El jinete líder, un hombre corpulento con cabello gris acero y cicatrices que denotaban muchas batallas, desmontó y caminó hacia la tienda con el paso seguro de un guerrero nato. A través de la ventana, Sawyer pudo verlo detenerse justo afuera, su mirada penetrante absorbiendo cada detalle de la escena en el interior. La mano del hombre descansaba casualmente sobre el mango de un cuchillo en su cinturón, pero no había nada casual en la forma en que estudiaba cada rostro visible a través del cristal. «Ese es Sterling Maddox», dijo el jefe en voz baja. «Mi líder de guerra. La he estado observando desde las colinas desde que llegué a su pueblo. Cuando no regresé como estaba previsto, vino a buscarme». El rostro de Clyde palideció por completo y le temblaron las manos al comprender todas las implicaciones de la situación. Ya no se trataba de intimidar a un anciano indefenso y a un niño sin hogar. Se trataba de haber humillado y amenazado a un jefe tribal delante de testigos, y la noticia de semejante insulto se extendería por las comunidades nativas más rápido que la pólvora. El sheriff Coleman enfundó su arma y se dirigió a la puerta, con movimientos cuidadosos y deliberados. «Jefe Barrett, soy el sheriff Coleman. Me gustaría hablar con su líder de guerra, si le parece bien». Pero antes de que el jefe pudiera responder, Sterling Maddox empujó la puerta y entró en la tienda. Su presencia pareció llenar todo el espacio. Sus ojos se encontraron primero con su jefe, notando la camisa rota y el moretón que se formaba en el brazo del anciano. Luego se desviaron para examinar las cuentas esparcidas por el suelo. Cuando su mirada finalmente se posó en Sawyer, el chico sintió como si estaba siendo examinado por alguien que podía ver a través de su alma. Pero no había hostilidad en esos ojos oscuros, solo una profunda curiosidad y algo que podría haber sido aprobación. «¿Quién es el que estuvo contigo?», preguntó Sterling a su jefe, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. El jefe Barrett colocó su curtida mano sobre el hombro de Sawyer, y el chico pudo sentir la fuerza y la dignidad que lo habían sostenido durante 7 décadas de penurias y liderazgo. «Este joven guerrero se interpuso entre mí y aquellos que querían hacerme daño. Cuando me golpearon, no huyó. Cuando me amenazaron, no se escondió. Tiene el corazón de nuestra gente, aunque su piel es diferente». Sterling Maddox estudió a Sawyer con intenso escrutinio, fijándose en la ropa raída del chico. Sus mejillas hundidas y la desafiante expresión de sus mandíbulas a pesar de su evidente miedo. Tras un largo momento,
El líder guerrero asintió lentamente, como si hubiera llegado a un juicio interno. ¿No tienes familia?, preguntó Sterling directamente. La voz de Sawyer salió como un susurro. No, señor. Nadie. ¿No tienes hogar? No, señor. Duermo donde puedo encontrar refugio. Sterling intercambió una mirada significativa con el jefe Barrett, y algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Los ojos del jefe se llenaron de una calidez que transformó todo su rostro cuando se volvió hacia Sawyer. Entonces os ofrecemos a ambos. Nuestra tribu tiene antiguas leyes sobre el coraje y el honor. Cuando alguien arriesga su propia seguridad para proteger a uno de nuestros ancianos, especialmente a nuestro jefe, se le considera familia. Defendiste no solo a un anciano, sino al padre de nuestro pueblo. Las palabras golpearon a Sawyer como un golpe físico, y por un momento, él no podía respirar. Tras años durmiendo en callejones y mendigando, tras ser rechazado en cada puerta y haber sido dicho inútil por gente como Clyde Hargrove, alguien le ofrecía una familia. No lo entiendo, balbuceó Sawyer. Ni siquiera me conoces. El jefe Barrett sonrió, y había una infinita bondad en sus ojos oscuros. Sé que cuando el mal se manifestó, no apartaste la mirada. Sé que cuando un extraño necesitó ayuda, se la diste aunque no tuvieras nada que ganar. Sé que tienes el coraje de un guerrero y el corazón de un protector. ¿Qué más necesito saber? Sterling dio un paso al frente y puso la mano sobre el otro hombro de Sawyer. Nuestras costumbres son claras. Ya no estás solo en este mundo. Aprenderás nuestras costumbres, aportarás tu fuerza a nuestra gente, y a cambio, tendrás hermanos y hermanas que nunca te abandonarán. Clyde Hargrove, que había permanecido paralizado durante todo este intercambio, de repente recuperó la voz. Espera un momento. No puedes llevarte a ese chico sin más. Hay leyes sobre la custodia y el debido procedimientos. La mirada de Sterling se desvió hacia Clyde con la frialdad del viento invernal, y su voz transmitía una amenaza silenciosa al hablar. El chico elige por sí mismo. En cuanto a usted, comerciante, mi jefe me dice que destruyó objetos sagrados hechos por las manos de un niño moribundo. Golpeó a un anciano que vino en busca de ayuda para su nieta. Estos son insultos que no se pueden ignorar. El líder guerrero metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y sacó un puñado de monedas de oro. Más dinero del que la mayoría de la gente del pueblo fronterizo había visto jamás en un solo lugar. Contó una cantidad que habría bastado para comprar todo en la tienda de Murphy 2 veces y la colocó sobre el mostrador. Esto paga por los bienes destruidos, con una compensación por el insulto ofrecido a nuestro pueblo. Considérelo un regalo, porque lo que merece y lo que recibe son cosas muy diferentes. El sheriff Coleman dio un paso al frente, con voz cuidadosamente neutral. Creo que eso resuelve el asunto de los daños. Jefe Barrett, ¿habrá otras consecuencias por lo que sucedió hoy aquí? El jefe consideró la pregunta cuidadosamente, apartando la mirada del aterrorizado Clyde. Rostro a la multitud de habitantes del pueblo, visible a través de las ventanas. La noticia de los acontecimientos de hoy se extenderá a todas las tribus desde aquí hasta las grandes montañas. La opinión que nuestro pueblo tenga sobre este comerciante dependerá de sus acciones de hoy en adelante. No somos irrazonables, pero no olvidamos. El rostro de Clyde palideció al comprender plenamente las implicaciones de las palabras del jefe. La hostilidad de las naciones tribales haría el comercio prácticamente imposible en todo el territorio, y su imperio comercial se derrumbaría en cuestión de meses. El jefe Barrett se volvió hacia Sawyer, y su voz se volvió suave de nuevo. La decisión es tuya, joven guerrero. Puedes quedarte en este lugar donde has sufrido, o puedes venir con nosotros y descubrir el verdadero significado de la familia. Sawyer observó el puesto comercial una última vez, observando los restos dispersos del hermoso bordado con cuentas, la postura derrotada de Clyde y el gesto de aprobación del sheriff. Entonces miró a los amables ojos del jefe y vio algo que nunca antes había visto dirigido a él.
Aceptación incondicional. Elijo a la familia, dijo Sawyer con firmeza, y por primera vez en años, se sintió realmente seguro. Mientras se preparaban para partir, Sterling se acercó al oído de Sawyer. Hay algo más que deberías saber, joven hermano. La nieta enferma cuyo bordado de cuentas fue destruido. Se recuperó hace 3 días. El viaje del jefe al pueblo nunca se trató de medicina. Se trató de poner a prueba los corazones de la gente que vive aquí. Tú eres el único que pasó. Afuera, los 100 guerreros esperaban pacientemente a que su jefe saliera del puesto comercial con su nuevo hijo adoptivo, caminando orgullosamente a su lado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle polvorienta, y los habitantes del pueblo observaban en respetuoso silencio cómo Sawyer montaba el caballo que Sterling le había ofrecido. Mientras cabalgaban hacia las colinas orientales, Sawyer miró atrás una vez, al pueblo fronterizo que nunca lo había querido. No sintió amargura, solo gratitud por las duras lecciones que lo habían preparado para reconocer la bondad genuina cuando finalmente aparecía. Detrás de él, Clyde Hargrove estaba en la puerta del puesto comercial de Murphy. Un hombre destrozado que había aprendido demasiado tarde que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en propiedades, sino en respeto y lealtad de los que más importan. El niño que había entrado esa mañana cuando nadie se convirtió en un hijo, un hermano y un miembro de un pueblo que valoraba el coraje por encima de todas las otras virtudes, y en las tierras tribales donde pasaría el resto de su vida. La historia de su posición contra la injusticia se contaría en torno a innumerables incendios, inspirando a generaciones de jóvenes guerreros a comprender que el heroísmo no tiene nada que ver con el tamaño o la fuerza, pero todo que ver con la voluntad de hacer lo correcto cuando todo está en juego. Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable desde la frontera, donde el honor y el coraje chocan de manera que nunca esperaba. No olvide suscribirse y considerar una super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.